Listo, compañero, ya puede iniciar. Eh, un Ya está cordial, en sal- pantalla, ¿no? un cordial saludo. En esta presentación daremos inicio a la fase 3, diagnóstico fitopatológico, en donde se encuentra nuestra compañera Angie Paola Almendrales, Jonathan Arias, Doler Murillo, Andrés Tapia y Lina Sánchez. Prosiga, compañera. Introducción. En la siguiente presentación se realizará la capacitación a los técnicos de campo de las plantaciones de 2 hectáreas cultivadas de cedro al norte del municipio de Quibdó sobre la presencia de una enfermedad que está afectando a los árboles y que, de acuerdo al diagnóstico presuntivo, se establece que el agente causal de la enfermedad es Coniferia Weiris, por lo que se capacitará para su reconocimiento en campo, la toma de muestras y procesamiento en laboratorio para este hongo. Procedía, compañera. Los objetivos. El objetivo general es realizar un diagnóstico presuntivo y de confirmación que permite identificar al agente causal de la enfermedad que está afectando a los árboles de cedro. Los objetivos específicos. Emitir un diagnóstico presuntivo y de confirmación para establecer que el agente causal de la enfermedad es Coniferoporia weiris. Bueno, segundo, capacitar a los técnicos de campo de las plantaciones para el reconocimiento en campo y la toma de muestras y procesamiento de laboratorio para este hongo. Prosiga, compañera. Bueno, uno de mis temas que me tocó fue reconocimiento en campo. Bueno, en la observación como tal, analizando los casos descubiertos, encontramos micelio, manchas de color marrón, rojizo en la corteza de los troncos de las plantaciones de cedro. Encontramos necrosis en sus raíces como causa de la pudrición y muerte de los árboles, y también encontramos afectación en el crecimiento y desarrollo de los árboles blancos. Lugares con un impacto negativo. Se espera que la infección sea causada por semillas provenientes del extranjero. Bueno, una descripción más técnica de estos signos y síntomas de esta enfermedad son, bueno, uno de los tantos síntomas más técnicos fue, primero, manchas pardas en el tronco y los ramos de las hojas. 2, manchas blancas en el tronco y los ramos y las hojas. 3, agujeros en el tronco, los ramos y las hojas. 4, escamas blancas en el tronco, los ramos y las hojas. Quinto, hojas amarillentas y marchitas. Sexto, maderas blancas, blandas y desmenuzables. Séptimo, cepillo de hongos blancos en el tronco, los ramos y las hojas. Octavo, un olor dulce y ahumado. Entre los síntomas más importantes encontramos manchas marrones en el tallo, ramas y hojas. Segundo, aumento del anillo y crecimiento en el tronco. Punto oscuro de la superficie del tronco. Tercera, manchas marrones en los brotes. Cuarto, pudrición en el corazón de la madera. Quinto, corteza descamada. Prosiga, compañera. Aquí podemos ver los síntomas y la sintomatología de una manera con las fotos. En campo se vería muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Prosiga, compañera. En la toma de muestras, de acuerdo a Riley et 2002, plantea la siguiente metodología. Al realizar la identificación del agente etiológico, se deben tener en cuenta los protocolos de campo y laboratorio. Se recolectan muestras de cepas fúngicas. Para ello se hace un recorrido de campo donde se toman diferentes tipos de patógenos para su posterior análisis en el laboratorio. Se hace una identificación de las características macroscópicas, color, texturas, manchas de potenciales fitopatogénicos para obtener información sobre su apariencia que permite identificar el género. Otra, se hace una identificación macroscópica de posibles fitopatógenos, forma, disposición de las hifas, presencia o ausencia de hifas, espesor de pared, color y forma. Otra es la muestra recolectada, se incuba en el papel de filtro a temperatura ambiente
en una cámara húmeda para posteriormente una inducción de crecimiento. Otra es aislar e identificar el patógeno. Tomamos una porción de la planta afectada o una muestra de corteza o raíz infectada y la colocamos en medio de un cultivo para que permita que crezca el género de la especie identificada. Prosiga, compañera. En el caso de la Coniferia poria weyris o Pelus weyris, el medio de cultivo selectivo que permite el crecimiento de este microorganismo, impidiendo el desarrollo de los demás. Para aislar a la Coniferia weyris, Fibellus weyris, o el medio selectivo desarrollado, se debe tener 45 mililitros de malta a 80 ppm de micototina, 100 pm de venomilo, 8 pm de claroforán, suficiente HCl y 1 para mantener el pH entre 2.6 y 2.8, de acuerdo a Husting, Fay y Knudson. Las pruebas anteriores tienen una gran demanda para identificar la gran diversidad de estas especies de hongos, por lo que su rango de confiabilidad para identificar los muchos patógenos fúngicos encontramos que se deben tener en cuenta los diferentes procedimientos y tipos de medios utilizados para identificar los diferentes tipos de hongos. Prosigue la compañera Lina. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, la escuchamos. Bueno, buenas noches. A mí me corresponde análisis de laboratorio. Bueno, después de haber recolectado las muestras en campo, fuera de hojas, tallo o raíz, eh, eh, por medio de una lupa estereoscópica en busca de signos o síntomas, y esto se va pues llevando unas anotaciones. También se hace el reconocimiento de signos como el micelio, esporulación y cuerpos fructíferos. Hay que recordar pues que o tener en cuenta que los síntomas a veces pues son una manifestación de la acción del patógeno en la planta, pero que no necesariamente el patógeno pues se encuentra en el tejido que estamos analizando, porque podemos ver en un hongo a veces está afectando la raíz y los síntomas se presentan en las hojas. Entonces hay que tener en cuenta eso. En la imagen pues presenciamos un cuerpo fructífero del patógeno Neophysococcus en una muestra de arándano visualizada con una lupa estereoscópica. Los síntomas, bueno, para hacer la revisión de los síntomas con la lupa físicamente, pues a simple vista, se toman se tienen en cuenta tres características principales, que es la primera, síntomas atróficos, pues que es el desarrollo de tejidos u órganos. El segundo es síntomas hipertróficos, que es pues el excesivo desarrollo de tejidos, sea en las raíces o en las hojas, y la necrosis o muerte de tejido. La asepsia es pues esa limpieza que se debe tener con los materiales, instrumentos y el equipo, pues para llevar a cabo todo este protocolo, ¿no?, de seguridad que se debe tener en cuenta para el análisis pues de estos patógenos. En el medio pues hay que mantener una limpieza intacta por medio del lavado, donde se debe lavar el material, tanto que se va a utilizar, como el medio en el laboratorio, digámoslo así. Este lavado se debe hacer con agua destilada 2 veces, hay que enjuagar y pues eliminar todo residuo de detergente que haya quedado para que quede esterilizado todos los elementos. La esterilización pues se tiene, nos asegura pues que todo está completamente libre de algún patógeno, de algún virus o de algún microorganismo. Y esta se puede hacer de forma por calor seco o húmedo. La esterilización por calor seco pues es el uso de un horno o estufa en donde se meten todos los instrumentos limpios y secos y se colocan a una temperatura súper alta de 160 a 180 grados por un tiempo de 90 a 120 minutos, y así quedan esterilizados por seco, ¿no? Y por calor húmedo, pues esto ya es, lo ponen a altas temperaturas, pero con vapor de agua, y a mayor presión, pues mayor será la temperatura, esto evoluciona el agua, y al aumentar la presión, pues
aumenta la temperatura y pues no hay ningún organismo que tolere altas temperaturas durante mucho tiempo. Para el ambiente, el laboratorio y el almacenamiento, pues se hace desinfección con alcohol y algunas aplicaciones antisépticas como el timol. Los métodos de aislamiento de microorganismos, pues se hacen de varias maneras. Está el cultivo directo, que es donde se utiliza un estereomicroscopio. Ahí se revisa la muestra en búsqueda de signos del patógeno. Utilizan una aguja estéril, se traen estructuras y se siembran en medios de cultivos adecuados. Para los hongos se utiliza el agar papadestrosa, APD, y agar agua, que es AA. La cámara húmeda, esta técnica pues se hace en condiciones de temperatura y humedad que inducen al crecimiento y aparición de signos. Es donde hacen un frasco, colocan ahí la muestra y pues alta humedad, pues el microorganismo, el hongo, pues hay hongos que a alta humedad se proliferan rápidamente y así permite su aislamiento, la caracterización y esto se utiliza más que todo placas Petri o cajas plásticas. Hay que desinfectarlas utilizando alcohol al 70% con un papel absorbente y pues una malla que mantenga la humedad, ¿no? Siembra de tejido vegetal en medio de cultivo. Esto consiste en cortar pues pequeños trozos de tejido y ahí es donde comienzas a avanzar los síntomas del microorganismo, se empiezan a ver los síntomas, es decir, y eh, se puede simplemente observar ahí cómo están los trozos de tejido y pues ya por medio de un aparato mucho más avanzado pues se podrá ver el micelio y todas las estructuras que componen al hongo. El cultivo de raíces en agua, pues otra manera, es otra técnica de aislar este patógeno y sobre todo los hongos. Y esto, pues, más que todo esos hongos que afectan las raíces. Entonces, esto es un medio para reproducirlo y para conocer sus síntomas y conocer los signos que puede provocar pues, en las plantas. La obtención de cultivos puros de los patógenos, se utiliza el microscopio, ahí se identifican las estructuras del patógeno presente en el cultivo, se seleccionan las colonias, se aíslan y en el caso de los hongos se debe localizar el margen de crecimiento, ¿no?, de la colonia y se flamea es quemar para esterilizar y con una aguja pues van abriendo así para extraer pues en el agar todas las estructuras del micelio del hongo. Eso es más que todo parecido a igual a como se hace con las bacterias. Se siembra en medio del cultivo, cuando el patógeno produce pues esporas, mejor dicho, se toma entonces estas estructuras y se siembran en una placa, aparte ya en un cultivo fresco. La identificación de los microorganismos patógenos, en el caso de los hongos, se observa la morfología del micelio, cómo está estructurado, sus cuerpos fructíferos, la forma de sus esporas y conidias. Se utiliza una lupa estereoscópica y el microscopio óptico, y ahí sí toca que mirarlo por este medio para observar cómo está su estructura. Y dependiendo de eso, pues se identifica mediante un uso de literatura o claves taxonómicas que ya está, eso ya, mejor dicho, ya está en una lista, como cada hongo, cómo es su estructura, y al identificar, pues, se identifica el género de la especie y se revisa el microorganismo a ver si ha sido reportado como patógeno para el cultivo en estudio, por los síntomas que presenta, se mira si ha coincidido o no y se revisa si es una plaga cuarentenaria. La clasificación taxonómica del agente causal pues es el reino hongo de la familia Basidiomycota, clase Agaricomycetos, del orden Hymenocyaetales, la familia Hymenocyaetaceae, del género Coniferiporia y de la especie Coniferiporia weiri.
El compañero que sigue. Bueno, ya como estructuras morfológicas a gran escala para este hongo es un poco difícil de describirlas. Sin embargo, pues podemos observar como una mancha de color marrón rojizo y pues a simple vista da la impresión de que pues como si tuviera ampollitas esta mancha, ¿no? Ya pues si tuviéramos un instrumento para hacer una ampliación pues, de la observación, ya podemos observarla, pues el honguito como tal. Podemos observar que tiene un largo de hasta 3 milímetros, o sea, eso es algo extremadamente pequeño. Ya, pues, como lo comentaba, es un poco pues, complicado ver estas estructuras a gran escala. Ya tendríamos que entrar a revisarlas bajo un microscopio, ¿ya? Porque pues se habla, por ejemplo, de un diámetro de cada honguito de 5 a 10 micrómetros, es algo extremadamente pues pequeño. También pues cuenta con una pared engrosada, igualmente de 1,5 a 2,5 micrómetros. Pues, y pues se le puede observar también que el micelio carece de conexiones de abrazadera. Eh, pues, ¿qué son las conexiones de abrazadera? Pues son estructuras en forma de gancho eh, que están formadas pues, por el crecimiento de células hifas en ciertos hongos. En este caso, pues no la tiene. ¿Para qué se utilizan pues esas conexiones de abrazadera? ¿Para qué la utilizan algunos hongos? Pues para crear variaciones genéticas dentro de la hifa y pues formar mecanismos de reproducción. Siguiente, por favor. ¿Me regala la siguiente, por favor? Bueno, ya pues en cuanto a las estructuras reproductivas de a las estructuras reproductivas pues de este hongo, eh, se reproduce sexualmente eh, por pues algunas células especializadas, las cuales se denominan basidios, y estas a su vez pues producen algunas esporas conocidas como basidiosporas. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar pues como un dibujo ilustrativo referente pues a estas estructuras. Em, pues generalmente estas se fusionan para dar este himenio, las cuales pues son pues ciertas superficies de este cuerpo fructífero. Y pues surgen a través de vasos que están especializados pues para dar, que llegan a dar diferentes órganos pues en las plantas. Aquí a la izquierda pues ya tenemos imágenes ya reales en microscopio, donde pues podemos observar esas estructuras reproductivas de este patógeno. El siguiente. ¿Me pones la diapositiva, por favor, Lina? ¿Me escuchan? Sí, compañero, ya está. La ¿No la está diapositiva. viendo? No la estoy viendo. Problema, man. Bueno, no importa, pues, pues se está presentando, dilo, pues, Bueno, en tus dale. palabras. Dale. Ahí se envió en el WhatsApp, compañero, de todas maneras. Sí, dale, no importa ya.
Bueno, según la información encontrada en la base de datos, esta enfermedad tiene una distribución global aparentemente baja, pero cabe resaltar que en los países donde ha sido identificada está causando grandes daños en algunas especies. Bueno, según la base de datos mundial de la EPO, con su versión actualizada 2023, no es una enfermedad nueva en el mundo, ya que en países como Canadá, Estados Unidos, se puede apreciar la presencia de esta enfermedad Coniferioporia weri. Por otro lado, para nuestra región Colombia, sí es una enfermedad nueva, y mucho más en el lugar donde se está presentando el caso. Pasa a la otra diapositiva. Bueno, aquí como podemos observar en la imagen, aquí en los colores naranjas está señalado los países donde esta enfermedad está instalada o hospedada, por decirlo así, que sería en Canadá, Estados Unidos en la ciudad de Washington, Estados Unidos también en Idaho y en Estados Unidos en California. Esta enfermedad ha causado grandes daños en estas localidades, pues en plantaciones como Thuja aplicata y Caledrus decurrens. El siguiente. La enfermedad se considera pues una enfermedad cuarentenaria, ya que las enfermedades cuarentenarias son todas aquellas que son una amenaza, ¿cierto? Una amenaza que afecta las plantaciones, los cultivos, amenaza la economía, pues existe el riesgo económico al perder la totalidad de los cultivos, ya que es una enfermedad, un patógeno muy agresivo con las especies a las cuales afecta. Pues esta enfermedad causa daños severos en las plantaciones, desde muerte total de la plantación, entonces por eso es considerada una enfermedad cuarentenaria. Siguiente, por favor. En estas gráficas podemos ver, de acuerdo a la lista mundial en los datos de la EPO, que está presente o ha estado presente en muchos países del mundo, pero principalmente, como decía el compañero, predomina en los Estados Unidos. La enfermedad viene, pues, se considera nueva porque viene desde el 2000, 2009 hasta el 2023, y de cada, pues, vemos en la gráfica 1 que se cuenta por país por condición. La mayoría de los países la consideran una cuarentenaria. Siguiente, por podemos concluir que se puede determinar por el medio del diagnóstico de confirmación que los síntomas presentados en el caso en los árboles es de agente casual, Coniferioporia weri, una enfermedad que produce la muerte de las especies, pues es muy agresiva, por lo que es importante siempre realizar un diagnóstico de confirmación, no solo de intuición, ya que este nos permite estar completamente seguros de que enfrentamos esta enfermedad, y así, pues debido a su alto contagio, puede causar severos daños. Entonces representa una gran amenaza para la seguridad alimentaria, económica, y pues de los que pueda contagiar a otras especies. El ente de control que corresponde a Colombia para este tipo de patógenos o para todos los patógenos presentados en el agro es el Instituto Colombiano de Agropecuario, ICA. Muchísimas gracias. Eh,
Enciendan sus cámaras un momentico para que se hagan en la grabación y se puedan constatar que cada uno expuso. Doyler y Andrés. Bueno, Doyler y Andrés parece que no nos escuchan. Bueno, listo muchachos, ya voy a dejar de grabar entonces.